A menudo decimos que las grandes cadenas norteamericanas de noticias, cuando ocurre algo, siempre tienen un experto. Revista 110 ha optado por los diferentes días tener programas especializados, agropecuario los sábados, medicina los miércoles. Lo que no hemos podido convencer a el doctor Eduardo Jorge Prats, Fidel Pichardo y un grupo de abogados para que hagamos un día. Porque si aquí hay una persona que debe ser presidente del Tribunal Constitucional ad vitam, es Eduardo Jorge Prats. Pero ad vitam, desde su fundación. Y el doctor Rey Guevara no se pone bravo porque yo lo diga, porque lo apoya totalmente. Doctor, bienvenido a la revista. Bien. Buen día, un placer estar de nuevo aquí, Julito, con todos ustedes. No vamos a hablar del por qué no, porque ya el país conoce perfectamente que fue una decisión suya desde que se fundó, pero trabajó en el 2010 en la reforma constitucional y en la creación del tribunal. Doctor, tenemos un país que, por razones políticas o no, porque usted siempre ha separado cualquier simpatía familiar, partidaria, con su opinión jurídica. En este momento se está hablando de muchas reformas y nosotros le tenemos temor al acúmulo de muchas cosas, porque sabemos que cuando son muchas cosas o no se hacen todas, o no se hace ninguna, o se hacen mal. Su visión primero global de planear 3 o 4 reformas vitales dentro de la que está la Constitución en 4 años. Como observador, sí, como ciudadano. Seguro. No como jurista. Entiendo que una reforma constitucional de por sí es una operación de cirugía mayor. Aún sea una laparoscopía, una reforma muy puntual como la que se va a hacer ahora, que tiene básicamente 2 objetivos fundamentales, que son la consolidación de la independencia del Ministerio Público y la petrificación de la fórmula de elección presidencial, 2 mandatos presidenciales y nunca más elementos de unificación de elecciones y disminución del número de diputados. Ayer nos dieron las 6, Antoliano Peralta nos dijo justamente, y lo que dice específicamente es que no haya ningún mecanismo que pueda habilitar 4 años más la actual gestión. Es seguro, pero así específicamente fue que lo usó. No hablo de candados, sino que no haya ningún mecanismo que prorrogue eso. Número 2, en lo electoral, sobre la unificación y la reducción de la cantidad de diputados. Y el Ministerio Público, 2 cosas, dijo. Número 1, la forma de elección del Ministerio Público y la eliminación de ese ministerio dentro del Consejo de la Magistratura. Entonces él habló de 2 transitorios y solamente dijo, los transitorios se van a mantener intactos y no tocaría ni a Leonel que pueda participar, ni a Danilo que seguirá sin poder participar. Bueno, como ves, es una reforma puntual. Y en ese sentido, no es... Antes de seguir, doctor, la Asamblea Nacional Constituyente puede alterar esa agenda o está obligado a seguirla. Ahí voy. Bien. Pero quería responder tu primera pregunta. Es una reforma puntual y por eso es positiva, porque no es una operación de corazón abierto, como lo fue 2010, que fue una reforma total. Es una laparoscopia. Pero si tú sumas la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma de la seguridad social, la unificación de los ministerios, la reforma, o sea, un conjunto es un paciente que tú lo estás sometiendo a un estrés tremendo, que tú le estás haciendo un sinnúmero de intervenciones. Eso como ciudadano. Ahora vamos al punto de la reforma constitucional. La ley que declara la necesidad de la reforma es la que establece el objeto y los fines de la reforma. En este sentido, ahora mismo, el Congreso está revisando el anteproyecto de ley, a ese anteproyecto de ley, claro,
que puede decir vamos a reformar esto más, no reformemos esto, pero una vez aprobado, o sea, una vez se apruebe, aunque le hagan enmiendas a lo que mandó el Ejecutivo, ya eso une a la Asamblea Revisora, para algunos juristas, entre los cuales estoy yo, pero la gran mayoría entiende que no, que la Asamblea es como un chivo sin ley, que es soberana y puede hacer lo que quiera, incluso en contra de la ley que declara necesidad la reforma. Pero yo entiendo que si la Constitución establece esa ley, es para respetarla, no para violarla. O sea, ese es un punto en controversia. Yo tengo una pregunta, doctor, ahí mismo, pensando en que la Asamblea puede ser soberana. Yo creo que es la primera vez que un poder del Estado, o sea, el Ejecutivo, se interviene para modificar o para reducir otro poder del Estado. O sea, el Ejecutivo está diciéndole al Congreso, que es el contrapeso, y el primer poder, bájate de 190 y quítale 53. Pregunto, como es soberano, ese poder en contrapeso puede decirle al presidente, vamos a bajar ahora de 4 años a 3, el Ejecutivo. No, yo pienso que él está proponiendo eso, pero es el Congreso como Asamblea Revisora que lo va a aprobar. Lo malo de la reducción es que disminuye la representación, aumenta la representación de provincias infrapobladas, subpobladas, en detrimento de provincias superpobladas como Santo Domingo o Santiago. Por eso yo me declaro masón. Mientras más entran, más mejor. son. Mientras más diputados, mucho mejor. Ah, que la democracia cuesta mucho, sí, la seguridad social cuesta, la salud pública cuesta, y tener democracia, tener Congreso también cuesta. De hecho, es ínfimo el gasto presupuestario del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Fíjense que en la reforma en la unificación de ministerios que van a hacer, al margen de si eso está bien o está mal. 25 mil millones. No voy a entrar que si se debe pegar salud con aquello, ese no es el tema. Ahí lo que se ahorra son 25 mil millones de pesos, solamente en eso. Supuestamente. 25 mil millones de pesos. Saquemos cuál es el presupuesto. Yo o sea, creo que ¿qué gasto y qué estudio hay que diga que esos 190 diputados no? Entonces, yo creo que ahí hay también como un sentido empresarial de la política, como que la antipolítica, los políticos salen caros. No, lo que sale caro es la corrupción, lo que sale caro es un capitalismo desbocado. La evasión. Exacto, no, pero necesitamos diputados. El factor costos es que está influyendo mucho en la decisión de Sí, la reforma pero que se quiere. más cuestan las exenciones tributarias, más cuestan un sinnúmero de cosas. O sea, yo veo que siempre la soga rompe por el lado de la representación democrática. Y como que hay una veneración de la antipolítica. No hay cosa más política que la antipolítica. La posición más política de lo que postulan la antipolítica. Y yo prefiero seres humanos politizados que estos hombres y mujeres insípidos, inodoros y incoloros que se cuelan y de contrabando se nos meten y adoptan las posiciones más corruptas y más políticas que yo he visto en la historia republicana. Doctor, cuando se presenta ahora el proyecto de modificación de la Constitución, uno de los puntos fundamentales es, y voy a tratar de hablarle a los que no son abogados, de ponerle unos candados a la posibilidad de que el presidente pueda extender su mandato a más de 2 periodos que establece la Constitución. Y se habló de candados todo el tiempo, fortalecer esto. A la hora que llegó el proyecto, que se nos presenta la primera vez, vemos que es algo más que un candado. Yo digo que es poner una pared, porque se trata de incluirlo como lo que se habla como una cláusula pétrea, pero entre las cosas que no se pueden modificar después. Una cosa es poner algo más rígido, y otra cosa es las cosas que no se pueden cambiar después, como el hecho de que somos dominicanos, de que somos democráticos. Esas son cosas que no se pueden cambiar en el futuro, ponerlo ahí. Desde su punto de vista, ¿se pueden hacer los candados con una reforma a la Constitución simple, o sea, como está planteada, pero para llevarlo a lo que es una cláusula pétrea, a la pared, tendría que haber un referéndum? Sí. Primero, comparto la motivación del presidente Abinader consciente de que la mayoría de los cambios constitucionales se han producido en República Dominicana como consecuencia de un deseo de prolongar los mandatos presidenciales o consagrar modelos de reelección indefinida.
propiciar esta reforma de lo que él ha llamado el blindaje constitucional o lo que popularmente ya conocemos como los candados constitucionales. Eso es bueno, eso es loable. Eso es loable, eso es positivo. La forma de lograr eso, entiendo yo, lo preferible, en lugar de petrificar como irreformable ese modelo, que yo comparto que es el mejor y que no debería cambiarse, lo mejor es, porque uno nunca sabe, subirlo el día más porcentaje. claro llueve, que se suba la mayoría para modificar eso, en lugar de la que se tiene, una mayoría superagravada para la modificación, o que se lleve como una de esas materias sujetas a referendo. Pero se ha optado por la vía de petrificar en el 2.6. Pero le voy a explicar por qué. Se optó por meterlo en lo que usted llama la pared. ¿Por qué? Porque se entiende que así no hay que hacer referéndum. Bajo la tesis de que lo que la Constitución establece es que cuando se modifican los procedimientos de reforma, es que hay que hacer referéndum. Y lo que decimos un grupo de juristas frente a aquellos es no, la cláusula pétrea forma parte del título de la reforma constitucional. Más aún, no se puede diferenciar proceso ni procedimiento. Toda la reforma es un procedimiento. Y eso está en ese título de la reforma. O sea, que llevaría un referéndum. Entendemos nosotros, Claro, pero sí, hay otro grupo bien, que entiende que no. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos va a llevar a que lo pétreo no sea tan pétreo. Porque podría ser que un tribunal diga después, mira, realmente se puede establecer 4 periodos consecutivos, porque aquella reforma del 2024... Se aprobó sin un referéndum. Hubo una reforma, pero no se hizo el referendo después y no entró en vigor esa reforma. Entonces, el famoso candado es un candado que tú le dejaste la llave. Doctor, mire, desde que comenzamos a conversar, he notado que Y usted perdón, dijo Julito, que yo sí que señalando como los alumnos en clase. Está bien, Es pero está la bien. costumbre de los que profesores. usted dijo, esto es personal, es decir, es una percepción que tengo. Y ahora le dijo Michelle, eso es lo que yo creo. Y con ese mismo espíritu veo que usó un término cuando se dijo, esa parte de la reforma me parece como que se hizo con criterio empresarial. Fue decente y no dijo con criterio comercial, es decir, gastar menos, gastar menos. Y yo le quiero preguntar, en asuntos de Estado y de democracia, aunque hay que tomar en cuenta que este es un país con recursos limitados, que hay que tratar de no gastar de más. ¿Qué es lo que debe prevalecer? Que no sea lo comercial, lo laboral, es decir, que el diputado no sea un empleo, sino un funcionario consciente de que haga las leyes. Esa es una buena pregunta, Julito. Aquí se ha asumido el Congreso como una especie de semi-ejecutivo y los diputados preocupados por los temas de desarrollo, de cómo ellos pueden impactar en el desarrollo. Hay que fortalecer. Una vez yo fui al aeropuerto internacional Dr. José Francisco Peña Gómez a buscar a León Panetta, que fue jefe de la CIA y jefe del presupuesto. Lo traje invitado como director de la FINJUS. ¿Fue jefe de la...? Primero fue director de la CIA y luego fue jefe de presupuesto. Estas dos cosas tan Sí, raras y en distintas. el gobierno de Clinton. Y viniendo en el camino, yo venía sentado detrás, adelante venían dos ejecutivos más de FINJUS. Yo le pregunto, ¿cuál es el secreto del Congreso norteamericano para que sea un verdadero contrapeso? Me dice que nosotros en la oficina de presupuesto sabíamos que en el Congreso había todo un staff, todo un personal administrativo, donde jugador por jugador había un contra cada funcionario del área de presupuesto. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer la capacidad del Congreso Nacional de poder fiscalizar el Ejecutivo, de que tenga funcionarios que puedan discutir con Hacienda, discutir con los ministerios, discutir con el Ministerio de Economía. Entonces, realmente, lo que nosotros deberíamos hablar es de crear un presupuesto de quizás 20, 25 mil millones de pesos más, eso que se van a economizar unificando, pasárselo al Congreso, y hay que hacer un edificio casi del tamaño del Huacal,
para alojar todo el personal Pero- que se necesita para... Pero eso que usted está diciendo Eso- ocurrió aquí en el área judicial. Doctor, Bueno. recuerde cuando hubo un banco que se sometió, hubo necesidad de todo el personal que trabajó, se entrenó Claro. para en asuntos bancarios y en esas cosas. Y tú veas, eso no se repitió más. Es decir, Entonces- cada secretaria con una computadora. Y Entonces, realmente el Congreso funciona con muchas limitaciones. Entonces no queremos verlo. Nosotros vemos el barrilito. Bueno, yo estoy de acuerdo que no exista barrilito y demás. Ese no es el tema. Y los diputados hay que orientarlos realmente a lo que son. Los diputados tienen que estar preocupados por sus demarcaciones. Por eso es que los diputados no son por representación territorial, es por ciudadanos. El Senado, a veces yo digo, que oigo gente, no, que pongan los diputados, pero no, es que no, es por Sí, es población, por provincia. es por número entonces tiene que haber una conexión. Mientras más diputados, yo puedo ir, bueno, si yo estoy en Santiago y estoy viviendo en Villa Olga, Villa Progreso y demás, yo saber que hay un diputado que me une a esa zona y que yo hablo con él. Es la proximidad de la representación. Eso es importantísimo. Entonces nosotros no podemos ponerle límites a eso. La Constitución tiene un tope 190, bueno, pero pueden ser hasta 250. Ese no es el tema. El tema es que mientras más diputados hay, más similitud hay entre el representante y el representado. Bien, doctor, nosotros no somos los jóvenes de esta generación, nosotros somos ya gente de cierta edad, de cierta experiencia, y hemos visto como que los problemas se repiten y son los mismos desde que tenemos uso de vigencia política, y son los mismos y a veces están peores, pero no fallan en ser los mismos. A veces da la sensación de que el artículo 55 que se usaba antes, que yo desconocía hasta dónde alcanzaba, podía resolver muchas cosas. El tema electoral, las fallas que hay, por ejemplo, muchos partidos, por 34 partidos, doctor, fondos electorales, fusión de elecciones para que no hayan dos elecciones el mismo año, que anulan ese año. ¿Cómo se podía resolver o se necesita también reforma constitucional? Yo estoy en contra de la unificación de las elecciones. Yo soy partidario de elecciones de medio término, donde no haya arrastre por parte del presidente de los candidatos, por lo menos de los municipales, para hacer honor al poder municipal de Juan Pablo Duarte. Pero lo ideal es que legisladores y autoridades municipales se elijan a medio término y las presidenciales sean independientes a los 4 años. Que no lo arrastre a los... Para que no haya arrastre. Ese era el modelo. Porque febrero arrastra a mayo. Es el modelo que nosotros soñábamos. Pero los empresarios y los políticos coinciden que es muy cara la campaña. Los políticos, uno los ve desesperados de los gastos. Los empresarios también están cansados. ¿Y los fondos? Pero lo que pasa es que la campaña es demasiado costosa. Hay que limitar la publicidad estatal, privada, Exacto. para las campañas. Hay que hacerla más simple. Y aportar menos. Pero realmente los beneficiarios de la publicidad estatal no son los políticos, son las empresas periodísticas. Empresarios. Entonces, Pero, es una realidad. Doctor. Es muy caro todo, pero hay un elemento. Tenemos un financiamiento público. El financiamiento público no alcanza porque la campaña es cara, pero tampoco queremos financiamiento empresarial. Porque, por ejemplo, a un senador en Florida no se le ocurre pasar una ley para destruir a los que siembran y cultivan naranja. ¿Por qué? Porque es un estado dedicado a la naranja. O sea, Bob Dole, por ejemplo. No. Todo lo que era a favor. La gente que le aporta. La gente que le aporta. No, aquí lo ven mal. Aquí ven mal que el senador de la Romana la ley- apoye al Central Romana. No, y la ley lo Oye, prohíbe. pero La ven ley lo acá, ¿y prohíbe. qué quiere? La ¿Que ley le que ponga una aprobaron ellos bomba mismos. atómica? No, eso la gente, yo veo, por ejemplo, ahora que sale Facebook, le da tanto diario a Entonces, tal campaña. ya Eso está mal, hay ya está que mal. transparentar, pero hay que permitir
que los partidos y Es los verdad. líderes sean espejos de la sociedad. Porque se supone que tú estás apoyando un partido para que defienda tu interés y defienda a tu gente y defienda lo que a ti te preocupa. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el financiamiento público y el financiamiento privado. Estoy de acuerdo. Porque realmente el financiamiento privado que llega muchas veces es el ilegal. Ah, es legal, claro. Entonces, ¿qué queremos? Y Que ese no es transparente. ¿Quién va a pagar la operación? Sí. ¿Alguien la va a pagar? ¿O la paga Senasa? También, O la también. paga tu empresa. Alguien va a pagar la operación. Entonces, ¿quién va a pagar la campaña? Y tampoco le pone topes Ya. al gasto. Tampoco permite que la Junta Central Electoral sancione lo que Estados viola. Unidos le pone tope Sí, claro. al financiamiento privado. Sí, pero Estados con la Unidos- diferencia de Estados- allá, que uno puede ver, y no sé si el doctor qué piensa, allá, por ejemplo, que no hay tanta informalidad. Por ejemplo, aquí tú le pones un tope y tú lo que vas a lograr es que un capo Sí, le claro. entregue una funda Por fuera. y ese candidato lo que va a manejar la compra de votos con ese dinero que no van a entrarlo al sistema. Mira, por ejemplo, un país, porque señores, aquí está ocurriendo una cosa muy grande que nadie se ha dado cuenta. Más peligroso que lo de Cuba y lo de Venezuela. Es la reforma judicial en México. López Obrador ha impulsado con su supermayoría de Morena una reforma que transforma totalmente el sistema judicial y ahora más de 6.000 jueces que son el Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte, lo van a elegir en elecciones. Entonces el tema viene ahora por la politización de las campañas que van a hacer los jueces. ¿Quién la va a El financiar? narco, Esa que va a narco financiar. va a poner sus jueces Los empresarios que Sí. también van ¿Y a a dónde? poner sus jueces. en México. En México. Ah. Es la destrucción de la democracia. Sí. Eso va a aumentar el riesgo político. Pero en los O sea, años que un campo 60 puede yo comprar los yo jueces veía de- afiches de votos por el juez tal en Estados Unidos. Sí, pero a nivel estatal. Ah, ya. Y eso es en algunos estados, Sí, pero el modelo que se copió en México, el de Bolivia, que ha sido un fracaso. sí. Ese es un sistema que no se aplica. Eso es como que en medicina, Jolito, te digan que se puede dar homoloterapia. Imagínense ese narco poderoso poniendo jueces. Claro, claro. Entonces, hay que ser muy ¿No? cuidadoso. Imagínate con que eso. los 6.000 jueces, 5.000 lo hayan puesto los narcos. Y miren, Doctor. yo quería decirle algo, porque a veces decía Julito, óyeme, pero los mismos problemas, es verdad, y uno se harta, vamos a decirlo. Lo mismo. Uno se cansa. Pero debemos dar gracias a Dios y a la Virgen de la Alta Gracia. Porque mientras en México López Obrador propulsa una contrarreforma, mientras en El Salvador ese señor Sí, sí. se está erigiendo, Bukele, un dictador Nicaragua, permanente, Venezuela. Nicaragua ni hablar, Venezuela este señor. hay que dar gracias. El único dictador que no tiene legitimidad. Todos los dictadores de América Latina han tenido legitimidad. Pinochet, porque había un deseo de salir del comunismo. Castro llegó por una revolución. Este señor no tiene legitimidad, este señor se robó unas elecciones. Pero realmente, la reforma dominicana que propone el presidente Abinader, la reforma constitucional, es para mejorar la democracia. Podemos tener críticas, pero la estamos discutiendo. A mí me dicen los mexicanos, me dicen los venezolanos, oye, increíble cómo ustedes discuten las cosas, cómo hay deliberación. Allá no se puede y discutir. eso hay que conservarlo. Sí. Eso es fruto de esos partidos Anoche lo hablaba yo con mi esposa. que los empresarios Sí. aborrecen. Sí. Son esos partidos. Ha sido un liderazgo consciente el que no ha permitido esta transición democrática. Y yo comprendo perfectamente que el presidente Abinader quiera dejar su impronta, su huella constitucional a ese cambio. Y uno lo que quiere es ayudar. Pero Uno lo que quiere es contribuir para las vías. Un partido que tiene una supermayoría, un partido que acaba de ganar abrumadoramente unas elecciones, ¿cómo desaprovecha la posibilidad de un referendo que le da un impulso, lo llama un póster, que lo legitime esa mano. o lo legitima aún más? Increíble, y han dejado esta discusión en manos de nosotros los abogados. Y los políticos no han tenido el sentido político de darse cuenta de la importancia que democráticamente tiene la celebración del primer referendo pero yo quiero- en la historia constitucional Doctor, pero yo dominicana. quiero precisamente- Creen escúcheme. como que uno le está tirando un gancho, No, o que uno pero- quiere como que la cosa salga mal. Pero mire, doctor- no es que la constitución ordena el Pero referendo. perdóneme, doctor, en ese mismo tema, y yo estoy de acuerdo con usted, que hay que felicitarnos por tener un país como lo tenemos, frente a todo lo que hay. Pero mire, en esa reforma hay un tema que ha sido debate desde antes, el tema del Procurador General de la República. Yo le pregunto a usted, doctor, ¿qué conlleva ese cambio? ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Quién era el procurador de Kennedy?
del hermano. Hermano. ¿Qué conlleva ese cambio y por qué hay que hacerlo? El presidente ha levantado la bandera de que hay que fortalecer aún más la independencia del Ministerio Público, que ya es independiente en virtud de su estatuto legal y de la propia Constitución. Claro. Y lo está haciendo a través del cambio del modo de designación del procurador. Originalmente propuso 4 años Sí. y ahora propuso 2. A mí no me gustan los 2 años porque entonces el procurador tiene que ponchar tarjeta los 2 años con quien lo designa. Tampoco me gusta que sea el Consejo Nacional de la Magistratura. Es lo mismo. Que lo van a sacar, Claro. porque si lo van a hacer más independiente deberían dejarlo, Exacto. para que por lo menos haya alguien en el Consejo que propugne por las candidaturas a jueces de los fiscales. ¿Quién va a propugnar por las aspiraciones de los fiscales que quieren pertenecer a las altas cortes? No va a estar el procurador. Nadie. De hecho, a quien debieran dejar al procurador Va a depender de lo más político. independiente, debieran incluir al presidente del Tribunal Constitucional. Y si hay un número par de miembros, denle el voto del desempate al presidente, que por esto es un sistema presidencial. Además, los presidentes tienen que ser responsables y decir, yo fui que desempaté, yo fui que puse a este. Tiene que haber un sentido de la designación política. Una responsabilidad ahí. Una responsabilidad. No se puede diluir en un colegio de 7 personas que no representan. En dado caso, deberían ser el Senado o ambas cámaras las que ratifiquen la designación del procurador. Ahora, muchos han advertido, se va a crear un ser autista, autárquico, que no conversa con nadie, que como aquí hay un país donde fue, creo que Guatemala, que quiere la fiscal quitar al presidente, ha hecho de todo. Yo pienso que si se hace de ese modo, con una inamovilidad de 4 años, no de 2, yo creo que es positiva la designación. Ahora, el modelo que nosotros tenemos de designación con libre remoción, porque el presidente no ha removido a Miriam Germán. No, al contrario, la quiso dejar. No, la va a dejar Sí. hasta que pase la reforma o quizás Después incluso que siga después. Sí. ¿Qué significa eso? Y no se recuerdan ustedes los discursos que el propio presidente Abinader decía que ahora teníamos un ministerio público. Sí, yo creo que sí. Yo creo que este es más independiente. Pero es Miriam. Y lo hemos logrado con este modelo. Sí, Sí. porque importa mucho. Exacto. Si el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia Nueva no es Jorge Subero Isa, o si el primer presidente del Tribunal Constitucional no es Ray Guevara, no hubiese ni Suprema Corte ni Tribunal Constitucional. Los hombres también ayudan a Exactamente. construir instituciones. Y no importa que sean políticos, ¿eh? Claro. En mi opinión. No importa que sean políticos. No importa que sean políticos. Milton Ray tuvo una gran trayectoria Asumir política. el cambio de sombrero. Nos queda un ratito. Doctor, la Procuraduría debe de seguir siendo el brazo político del Poder Ejecutivo en la justicia. Ahí realmente lo que se está proponiendo es la política criminal del Estado, Sí. cuyo diseño e implementación estaba en manos del procurador, se va a segregar. Y solo la investigación y persecución penal queda en manos Ministerio Público. del procurador, del Ministerio Público, y el resto de competencias, prisiones y demás quedarían en manos del Poder Ejecutivo y me imagino que lo que sería posteriormente un Ministerio de Justicia. Yo apuesto al Ministerio Público independiente, como se ha consagrado en la Constitución, a seguirlo fortaleciendo con más recursos, Sí. porque entonces queremos que lleven estos casos de nombres Y ahí, marinos. ahí no es independiente, entonces, y porque no si hay depende del sufic- Ejecutivo, que le No, ponga los recursos. No, señores, que las investigaciones cuestan, entonces no le quieren pagar bien a los fiscales. Claro. O sea, nosotros queremos tener un país de primera, con unas asignaciones presupuestarias de segunda. La salud pública, por ejemplo, ha mejorado sustancialmente con el modelo de seguridad social que tenemos, con todas las críticas que hay. Sí, Porque sí. antes los más pobres tenían necesariamente que irse a los hospitales públicos. Ahora hay la posibilidad, aún haya que pagar la diferencia de acceder a los hospitales privados, Copago, señor. a las clínicas privadas, que no estoy diciendo que sean necesariamente mejor que los hospitales No, públicos. no. Hay hospitales públicos Esa es otra cosa. que califican mucho mejor. Pero lo que yo quiero decir, señores, pongamos dinero donde ponemos la palabra. Queremos muchas cosas buenas, pero nadie quiere Poner dinero. asignar los presupuestos. Todo el mundo quiere
quitarse. Ahora se economizan esos 25 mil millones. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Y todo es presupuesto, todo es dinero. No se pueden arreglar cosas que no cuesten. Bueno, yo vine anoche en la autopista Duarte de Santiago y yo pensaba que con, ¿cómo se llaman los cositos lumínicos que se ponen? Ojo de acá? gato. Ojo de gato. Es ojo de gato lumínico, ya que no quieren poner las luces que se cargan con energía solar, Claro. que yo pensaba que eso no era tan caro, que eso no cuesta casi nada. Y no tan puestas. No, y yo soy un usuario de las carreteras porque yo viajo mucho, porque hay almas que salvar en diferentes provincias, no todo aquí en la capital. Realmente la cantidad de accidentes que se están produciendo en la autopista Duarte es mayor. Yo no hice un estudio demográfico, sino que yo veo que son 4 y 5 accidentes diarios, según uno lo ve así, antes no se veía. Y eso nos cuesta tener la organización vial. Es decir, eso es tener un... Todo cuesta. Todo cuesta. Todo cuesta, pero hay cosas, y ahí estoy de acuerdo con Julito, que no cuesta. Es mucho la disposición de hacer las cosas, de que se concreten las cosas, de que realmente no se anuncien tantas veces, sino que realmente se inauguren y se pongan en funcionamiento. Tú sabes, Julito, que yo estaba recordando, yo que critiqué tanto a Balaguer, y me pasé toda la vida criticando a Balaguer. Mi padre, que era antibalaguerista, siempre decía, concho, ¿para qué yo le llevaba ese dólar toda la semana a Balaguer allá en Queens, donde él vivía cuando se exilió a la muerte de Cosi? Papá vivía en Nueva York y siempre colaboraba con Balaguer después que vio lo que fueron los desayunos. ¿Para qué yo debí no haber, quizás él no hubiera llegado? Cuando inauguraron la presa Tavera, ¿en qué año fue? Sí, 79. No, 74. No, 79. No. Sí. En mi gobierno Balaguer. Sí, claro. 74, 73, Exacto, 72. Exacto. Mi papá me llevó a ver esa obra. Oye, y papá decía, esto es una obra. Y cuando nosotros salíamos de Santiago, que cogíamos la autopista Duarte, uno venía en línea Duarte, y nos parábamos a veces en el viejo Madrid que desapareció. Sí, ahí en Bonao. Exacto. Y cuando yo comenzaba a ver lo que era la transformación de la capital, y yo soy santiaguero y aguilucho, uno se quedaba azorado. Y uno que decía, no basta con la infraestructura física, hay que hacer la infraestructura institucional, pero la infraestructura física es importante. Importante. Y nosotros tenemos mejores Y carreteras Balaguer en la hizo, Centroamérica Balaguer la hizo. por una inversión. Y yo creo que el desarrollo de la infraestructura debe seguir, y debe seguir también con la colaboración público-privada, porque hay obras que no son rentables, Que da que el Estado. que solo la hace el Estado, pero hay otras que sí pueden ser rentables y el Estado no tiene que asumirlas necesariamente. Señores, como yo he visto que hay ingenieros que se convierten en ingenieros constitucionales, yo como abogado hoy quise convertirme un poco abogado ingeniero, y es por la confianza con ustedes. Bien. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Bien, el doctor Eduardo Jorge Prats nos acompañó hoy, les reiteramos el agradecimiento y a ustedes les invitamos a que nos sigan en todas nuestras cuentas de YouTube, en Revista 110 y en todas las transmisiones a nivel nacional que tiene e internacional que tiene Revista 110.